Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Estefanía. Muy buenas noches. ¿Ya nos escuchamos mejor? ¿Ya estamos Ya estoy comunicados o aquí. todavía no? Yo ya estoy. Bueno, parece que tenemos algunas dificultades todavía con Lupita, pero pues vamos a entrar en materia. Una de las propuestas que hizo Guadalupe en el transcurso de la semana es que le parecía que era muy importante que tomáramos como primer tema el asunto de la presunta o presumible militarización que algunos sectores de la población han interpretado con respecto al anuncio que hizo el presidente de que iba a mandar un decreto para una reforma o un decreto que trasladaba por mandato presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, que actualmente está adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué tendríamos que decir al respecto, Estefanía Veloz? Bueno, primero a mí me ha tocado hablar de este tema últimamente y me he topado con la realidad de que no hay un entendimiento de lo que es un decreto y me gustaría empezar tomando este tema que desde luego es muy importante porque creo que se han esbozado algunos argumentos que tienen que ver precisamente con la posible inconstitucionalidad de este y cuáles son los pasos a seguir para que se dé esta inconstitucional que han estado mencionando. Y creo que primero es, ¿a qué se refiere el presidente cuando habla de un decreto? Pues para mí, una manera de explicarlo muy fácilmente es como un caso de excepción que está contemplado en la Constitución que le puede otorgar al Ejecutivo el poder para que pueda legislar en casos extraordinarios y en soluciones urgentes, como es el tema de seguridad, y así se lo autoriza la Constitución y por eso no tiene que pasar por la aprobación del Congreso o que no lo tiene que legislar antes y esta es una facultad que la Constitución le da al presidente. Ahora, cuando se menciona esto, partimos de dos cosas importantes que se han mencionado y que se han estado discutiendo desde que se puso sobre la mesa la creación de la Guardia Nacional. Y es que el artículo 90 de la Constitución mexicana establece que la organización de la administración pública está en manos del Congreso de la Unión y que cualquier cambio de la misma debe ser aprobado por el Poder Legislativo. Por eso, por un lado, se dice que es un decreto inconstitucional la modificación de la Guardia Nacional. Digamos, a qué se refieren, en dónde tiene que estar adscrita la Guardia Nacional. Porque el artículo 21 de la Constitución dice que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Y aquí tenemos dos artículos de la Constitución que nos dicen que quizá lo que dice el presidente va contrario a estos dos artículos y se antoja complicado que pueda resultar en algo constitucional. ¿Qué es lo que puede pasar? Nada más partiendo de un tema para escuchar tu punto, y es que la Suprema Corte de Justicia tiene la obligación en ese sentido de legislar, perdón, de tomar decisiones al respecto. Si es inconstitucional, pero a pesar de que se pueden emitir algunos amparos en contra por jueces federales, tiene que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para que se resuelva si es inconstitucional o no. La Suprema Corte de Justicia ahorita tiene parados dos amparos en contra de decretos presidenciales, uno del uso de las Fuerzas Armadas, que había emitido el presidente, me parece que hace 2 años, que no se ha podido resolver. Entonces, quizá la Suprema Corte de Justicia se tarde unos 3, 4 o 2 años en resolver este tema y en poder definir si es inconstitucional o no es inconstitucional. Y eso le da un marco de tiempo muy importante al Ejecutivo para poder llevar a cabo lo que dice que tendrá que ver con este decreto. Por eso creo que nada más para cerrar rápido, porque acá se está trabando mi computadora un poco, es el presidente anuncia este decreto, que está facultado para anunciar decretos por parte de la Constitución. Hay dos artículos constitucionales que pueden ir en contra de este decreto, que claramente van en contra de este decreto. El siguiente paso es que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia, pero la Suprema Corte de Justicia se puede tardar años en resolverlo y nos deja en un espacio muy amplio para que se pueda llevar a cabo lo que dijo el presidente, que es el siguiente paso en la estrategia de seguridad. Bueno, a mí con respecto a lo que acaba de plantear Estefanía, no tengo discrepancias de fondo, pero sí haría algunas observaciones que me parece que son pertinentes e importantes. Punto uno, el presidente de la República en la mañanera anuncia que tiene la intención
de emitir un decreto para llevar la Guardia Nacional de su adscripción actual en la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa con el propósito de preservar la estructura y preservar la funcionalidad de esa institución. Nada más, lo singular de esta situación es lo siguiente. El presidente no dijo cuándo iba a mandar ese decreto, tampoco dijo en qué términos lo iba a redactar, tampoco dijo qué propósito tendría, si simplemente sería un decreto o estaría respaldado con alguna iniciativa para modificar la ley de la Guardia Nacional. O sea, no aclaró el presidente cuál era el procedimiento que iba a llevar a cabo y sin embargo es muy notable que la mayoría de los críticos del presidente pública de la Cuarta Transformación e incluso los medios de comunicación que han sido pertinazmente críticos de la 4T y del presidente, llegaron a conclusiones rapidísimos señalando que el presidente estaba violando la Constitución o se proponía violar la Constitución cuando ni siquiera existe un documento sobre el cual se pueda basar el análisis de un supuesto de esta naturaleza. Segundo punto. Todos recordamos que la oposición en el Congreso de la Unión anunció que iba a establecer una especie de veda electoral en materia de reformas constitucionales y que por lo tanto cualquier iniciativa que el presidente enviara no iba a prosperar. Segundo, cuando esto sucede, al presidente solamente le queda una vía, que es la vía de modificar las leyes secundarias para las cuales no se requiere mayoría constitucional, y esto significaría que podría modificar las leyes que reglamentan los artículos constitucionales en diferentes materias o que podría reformar las leyes generales sin necesidad de reformar la Constitución. Esa es una posibilidad que está latente y es la única salida que le dejó la oposición en el Congreso al presidente de la República. Sin embargo, me parece que hay algunas cuestiones que han causado demasiado ruido sin tener sustento. La decisión del presidente de cambiar la adscripción de la Guardia Nacional de la esfera de competencia de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa no cambiaría prácticamente en ningún sentido la estructura, la funcionalidad o las tareas que en este momento realiza la Guardia Nacional. En algún momento el presidente dijo que a él le interesaba mucho que hubiese una coordinación entre la Guardia Nacional o la Policía Preventiva Federal y las Fuerzas Armadas. El asunto es que el traslado de la Guardia Nacional a la esfera de competencia de la Secretaría de la Defensa facilitaría esa coordinación que necesariamente tiene que existir entre dos entidades que cumplen un mismo propósito o que se auxilian en ese propósito. El asunto es, por otra parte, que, como bien lo decías, Estefanía, la ley de la Guardia Nacional publicada el 27 de mayo del 2019, establece que esa ley es una ley reglamentaria de una parte del artículo 21 de la Constitución, donde se establecen, entre otras cosas, que el objeto de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas y municipios. Y se aclara también, por supuesto, que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado a la Secretaría de Seguridad. Aquí la pregunta es muy simple. El jefe de la Secretaría de la Defensa y del secretario de la Defensa es el presidente de la República. El jefe del comandante de la Guardia Nacional es el presidente de la República. En términos estrictamente jurídicos y técnicos hay una delegación de facultades, pero el jefe de la Guardia Nacional es un civil y en este caso el presidente de la República. Pero vuelvo al punto de partida para cerrar mi intervención. Se generó una tormenta de opiniones y de comentarios sobre un decreto que todavía no se conoce y que hasta hoy no había sido redactado, sobre una posible iniciativa para modificar la ley secundaria, la ley de la Guardia Nacional que regula las funciones de la Guardia Nacional y reglamenta el artículo 21 con respecto a la Guardia Nacional y a las tareas de seguridad. Y entonces en el aire se ha creado una tormenta que desde mi punto de vista todavía no tiene ningún sustento ni es objeto de algo real porque el presidente no ha enviado su decreto todavía.
ni ha enviado tampoco alguna iniciativa para modificar la ley de la Guardia Nacional. Sí, yo coincido con lo que... Sí, yo coincido con lo que... ¿Me escuchas ahí? Sí. Coincido con lo que dices. Escuchando. Si bien no conocemos lo que ha mencionado el presidente y lo que decías hace un rato, a mí me parece que la discusión va más allá de esto, que desde el principio es muy técnico de manera jurídica, legislativa. Pienso que es cuáles van a ser, digamos, las facultades de la Guardia Nacional, y regresamos a la discusión que se ha dado desde los parlamentos abiertos, desde distintas organizaciones, y es esta idea de que tiene que ser un mando civil, y que había sido algo que se había discutido y que al final terminó no siendo un mando civil. Sin duda creo que parte de lo que se ha anunciado esboza la posible creación de una nueva estrategia de seguridad un poco más afinada, que tiene unos objetivos distintos y que atraviesan también por la modificación de la Guardia Nacional, que desde un principio ha ido modificándose de lo que fue originalmente, porque claro que también han cambiado las situaciones de seguridad en el país, que cada estado tiene sus especificaciones y que creo que también van encaminado a eso. Sin embargo, es algo que vamos a seguir discutiendo porque no conocemos el contenido tal cual, pero sí responde este anuncio del decreto a que no se va a poder aprobar nada en el Congreso. Creo que va a haber va a estar paralizada las discusiones legislativas. Ya sabemos que la oposición no está dispuesta a discutir absolutamente nada, ni a votar nada que haya puesto el presidente sobre la mesa o que venga desde el Ejecutivo, y entonces, bueno, pues existen todas estas salidas de alguien que tiene que seguir gobernando, que es el presidente, ¿no? Sí, tienes razón. El asunto es que al presidente se le dejaron el espacio de todas las leyes secundarias, de todas las reformas que se puedan hacer en las leyes secundarias o en las leyes generales o en las leyes reglamentarias, porque ahí solamente se necesita la mayoría simple, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y esa mayoría la tiene Morena. Pero va a ser una discusión que va a seguir de aquí hasta el 24 y que va a quedar atada para resolverse con base en los resultados del 24. Pero sin duda hay algo que no podemos ignorar. Incluso ayer, por ejemplo, cuando presumiblemente el ejército pretendía detener a 2 capos intermedios del cártel Nueva Generación, uno de los detalles que llama la atención en la información que ha circulado es que el ejército no informó a las autoridades locales que iba a llevar a cabo ese operativo. Sabemos que muchas policías estatales están infiltradas. Sabemos que la Policía Federal que manejaba García Luna indudablemente era una policía que tenía problemas de corrupción muy graves. La pregunta obligada en este caso con respecto a la Guardia Nacional es muy simple. Si no había de dónde obtener elementos que pudieran fortalecer este cuerpo de seguridad, la única opción que le quedaba en un primer momento al presidente era tomar elementos calificados tanto de la Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional. Probablemente el proceso de la Guardia tenga que pasar por una evolución que gradualmente le vaya dando más certeza en cuanto a su perfil de policía civil. Pero creo que el inicio, como una entidad que se nutre con elementos de las Fuerzas Armadas, era inevitable en un país donde sabemos que la mayoría de las policías, pasando por la federal, las estatales y las municipales, prácticamente todas están penetradas y contaminadas por la delincuencia organizada. Entonces no era una tarea fácil. Probablemente eso fue lo que obligó al presidente a cambiar el discurso de que el ejército no podía estar en las calles, pero si no está el ejército en las calles, ahora en las filas de la Guardia Nacional, ¿quién va a salir a las calles a enfrentar la delincuencia cuando las policías de todos los niveles están contaminadas? Sí, pienso que detenerme en estas dos cosas que mencionabas hace un rato, y es parte de los argumentos iniciales era cuánto nos vamos a tardar en entrenar a alguien que esté de parte de un mando civil, que esté capacitado para llevar a cabo estas tareas, y pues solamente, digamos, una persona o un militar que tiene años de entrenamiento. Esa fue parte de los argumentos. Y la otra es lo que mencionabas. Jalisco es un claro ejemplo de cómo están contaminadas
todas las corporaciones de seguridad, empezando por la policía, las policías estatales y obviamente las municipales, en un espacio donde un gran capo se mueve como quiere, construye hospitales, tiene casas, tiene familias, y todo el mundo sabe, pero no pasa absolutamente nada, que además estaba recordando que durante el periodo del gobernador del PAN, antes del periodo de Aristóteles, que el Partido Acción Nacional ha sido el más vocal en decir que el presidente dejó libre a Ovidio y tal, pues se detuvo al Mencho me parece que fue en el 2010, y después se le dejó libre después de una suerte de caos que hubo en la ciudad, pero porque también tenía vínculos con el secretario de Seguridad de ese entonces, que después resultó ser secretario de Trabajo con Aristóteles Sandoval, y así, porque claramente pues estaba este contubernio que sigue sosteniéndose históricamente en los estados por parte de las policías municipales, en los que la gente no confía ya. De ahí también la gran aprobación de la Guardia Nacional, ¿no? Bueno, pues la tecnología hay ocasiones en que no tiene palabra de honor y de repente nos conectamos y nos volvemos a conectar, pero de cualquier manera lo hacemos con muchísimo gusto porque siempre es un placer estar al servicio de todos ustedes y sobre todo le agradecemos a nuestro equipo técnico, a Ilse y a Luis que estén oportunamente auxiliándonos y le recordamos a nuestra audiencia que Lupita no se ha podido conectar con nosotros. En el chat que tenemos a través de nos dice: creo que se cayó un árbol por mi rumbo y eso va a causar desperfectos muy graves durante algunas horas. Pero aquí seguimos con ustedes, Estefanía Veloz y un servidor, y preguntaba Estefanía, ¿y por dónde le vamos a dar en el segundo tema? Oye, pero, bueno, hay asuntos muy interesantes, Estefanía. Sí, antes de avanzar solo quería decir respecto a las fallas técnicas que nada más para que la gente sepa que cuando estás como platicando o hablando y de pronto se traba algo y luego no escuchas y no sé qué, se te va como el hilo conductor, entonces también es complicado por esa parte, ¿no? Pero bueno, nada más quería especificar. No, eso sucede y estoy seguro que las personas que escuchan están muy conscientes de esos contratiempos, pero ya estamos aquí. Ha habido situaciones muy curiosas en los últimos días, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, Estefanía, el hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió retirarle la multa que el INE le había impuesto a Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Pero por otro lado me regresé un poco para revisar la situación en la que fue multada Delfina Gómez cuando se le acusó de haber hecho una recaudación ilegal de fondos para financiar parte de la promoción de Morena cuando se integró como partido, y los criterios que usa el Instituto Nacional Electoral son muy dispares en uno y en otro caso. No sé si hayas observado algo al respecto. Delfina ya es virtualmente la candidata de Morena en el Estado de México, pero hay todavía asuntos pendientes que valdría la pena analizar. Pienso que los argumentos por parte del INE fueron distintos, pero ya llevamos varios casos en los que tiene un doble rasero el Instituto Nacional Electoral. Si quieres nos regresamos cuando estaban por nombrar las candidaturas para las elecciones gubernamentales, y al Partido Movimiento de Regeneración Nacional le costó el registro de 2 candidatos por no haber presentado gastos de campaña y tal, pero a Samuel García, a quien tú mencionabas hace un rato, le perdonaban una multa de 448,000 pesos, además de que parecía que había dicho abiertamente que había sido financiado de manera privada su campaña, que no presentó documentos a tiempo, y a él no le quitaron la candidatura. Entonces ya van varias en las que parece que a Samuel García se le juzga de manera distinta, y a otros partidos también, incluyendo cuando hizo campaña su esposa y resultó ser su nombre una marca registrada, y el dinero que se gastaron en esa campaña. Bueno, dicho esto, hay 2 criterios que se toman en cuenta. Por un lado, lo que pone el INE sobre la mesa de lo que merece ser sancionado, regresando al caso de Delfina y de Samuel, y lo que decide al final el tribunal hacer con lo que determina el INE, porque al final quien tiene la decisión pues es el tribunal. Y en ambos casos
le ha fallado al INE porque el tribunal ha echado para atrás los criterios, digamos, de investigación o de fiscalización del INE, que resuelven en que hay dos personas que son, en el caso de Samuel García, culpable y Delfina culpables de haber hecho alguna suerte de uso no legal de algunos recursos, por así decirlo, utilizados en sus campañas, en el caso de Delfina, pues en la campaña para la diputación. Pero lo cierto es que ahorita Delfina, y regresando que también existe una campaña en redes sociales de que Delfina, incluso yo ayer estaba en un programa donde alguien dijo, tira una carpeta abierta por la fiscalía. Eso no es verdad, diciendo que Delfina es una delincuente electoral, como lo dijo Marco Cortés. Ahora no hay ninguna irregularidad de ningún tipo. Es falso que el Tribunal Electoral le haya acreditado algún delito en contra de Delfina. El mismo tribunal ya desestimó la queja y los planteamientos que había puesto el PAN en su momento, este año, y el Consejo General del INE resolvió que no se podía acreditar que existiera un beneficio concreto para la campaña electoral de Delfina y que haya sido motivado por la misma Delfina en ese momento. Dejando de lado esto, sumándole a lo que resolvió también el tribunal por parte de Samuel, es que también el INE no pudo o no logró acreditar que había sido Samuel García el beneficiado, digamos, de haber utilizado todos estos recursos y de no haber comprobado sus gastos y tal. Entonces, bueno, aquí nos queda claro que el INE dice una cosa y después el tribunal resuelve de otra manera. Lo cierto es que hoy la candidatura de Delfina no tendría por qué ser en ningún sentido objeto de pugnas por parte del INE, no tendría que ser cuestionada, está en todo su derecho de ser candidata, en este caso la candidata favorita del Edomex para ganar con su 36-78%, que ya sumándolo con lesión son 48%, y que creo que nada más se trata de fabricaciones que lo que quieren es tratar de confundir a la gente y generar una idea negativa de ella, pero hasta ahora no se ha comprobado nada. El tribunal no tiene, y ya lo dijo en su momento, y desestimó la queja que hizo el Partido Acción Nacional. Bueno. Bueno, también, no sé si ibas a decir algo, Pedro, pero... Sí, fíjate que sería muy interesante hacer una recapitulación sobre el asunto, cómo se trató el asunto de Samuel y cómo se trató el asunto de Josefina, porque hay detalles que son muy importantes y hay por allí un detalle que pudiera resultar muy delicado y peligroso para la virtual candidata de Morena a la contienda en el Estado de México. Y me voy a referir a lo siguiente. Fíjate, el tribunal el miércoles el tribunal analizó el caso de Samuel García y argumentó que no se había configurado la presunción de que hubiese habido un desvío irregular de recursos a su campaña. Sin embargo, si nos regresamos a la primera resolución del Instituto Nacional Electoral del 27 de abril del 2022, en esa resolución el Instituto Nacional Electoral decidió aplicarle una multa de 448,000 pesos a Samuel García por irregularidades en su campaña. Pero lo que llama la atención en esa resolución del INE del mes de abril es que a Samuel García se le hacían observaciones por presuntas irregularidades en 14.2 millones de pesos. 14.2 millones de pesos. Y cuando observamos las irregularidades que se le atribuyen a Delfina Gómez por esa retención de recursos de trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, estamos hablando de que el INE documentó un poco más de 2 millones de pesos. Y resulta que a Delfina por 2 millones de pesos le aplica una sanción de más de 4 millones de pesos. Es decir, en proporción a la sanción que le aplicó a Samuel y al monto de dinero de las presuntas irregularidades, no hay coincidencia entre los criterios que usó el INE en uno y en otro caso. A Delfina, a Morena lo multan con más de 4 millones de pesos por una presunta utilización de 2 millones de pesos y de manera irregular.
A Samuel García se le sancionó con 448,000 pesos cuando se le estaban fincando potenciales irregularidades por 14 millones. Pero quiero ir a un último punto que me parece que es muy delicado y que sería muy interesante que en su momento la gente de Morena considerara. Después de que le aplican la sanción de más de 2 millones a Delfina Gómez, una sanción exactamente 2,114,000 pesos son los que estaban en cuestionamiento, y la sanción se le aplica por 4,529,000 pesos. Pero en el comunicado oficial que el INE dio a conocer ese 27 de abril pasado, hay un último párrafo que llama mucho la atención y dice lo siguiente: además, se da vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por las conductas que pudieran configurar delitos electorales, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por las conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia electoral, y a la Unidad de Inteligencia Financiera por conductas que pudieran configurar delitos dentro de su esfera de competencia. Lo que no sabemos, Estefanía, es qué pasó con esa vista que se le da a 3 instituciones de procuración de justicia, y no sabemos si en esas instancias, al integrarse en las carpetas de investigación, ya fue o no fue exonerada Delfina Gómez, porque si estuviera indiciada por algún delito, eso podría ser un obstáculo para que pudiera ser registrada como candidata en el Estado de México. Sí, sí podría. Creo que se tardarían también en integrar una carpeta, pero precisamente esta semana se publicó en varios medios que se habían hecho solicitudes a la Fiscalía General y a la Fiscalía del Estado de México, y habían dicho que no existía ninguna investigación por parte de las fiscalías respecto a este tema que implicara a la candidata Delfina Gómez, a la virtual candidata Delfina Gómez. Entonces creo que también, si se hace de una manera muy expedita, pues dejaría ver que tiene intenciones más oscuras que eso. También yo quería recalcar que me puse a escuchar y tratar de darle seguimiento a cuando se hizo esta multa por parte del INE, y uno de los argumentos en los que Ciro Murayama se puso demasiado ríspido es cuando Eurípides Flores, que es el representante de Morena ante el INE, empieza a decir que era evidente que quería que existiera una sanción al partido Morena a toda costa. Y la respuesta de Murayama fue: no pretendan que porque son gobierno nos van a inhibir. Ya de una manera muy transparente, que tenía pues la intención de multar al partido del presidente, ¿no? Y creo que también queda claro el actuar de este personaje, que donde puede ver hilo lo jala para tratar de dañar, en este caso, la candidatura de Morena en el Estado de México. Bueno, pues todas las previsiones que hemos escuchado y que hemos visto, digamos, de encuestas realizadas por El Financiero, de encuestas realizadas por Massive Caller y otras casas encuestadores, ya plantean un escenario en donde Delfina Gómez podría ser la eventual ganadora, aunque los márgenes que tiene la coalición de Morena y sus aliados en el Estado de México no son muy amplios, pero sí la tendencia desde hace 2-3 meses sigue siendo la misma. Este asunto pues tendrá que definirse en su momento, lo de las candidaturas, allá por el mes de noviembre, del próximo noviembre, porque las precampañas tendrían que realizarse en enero y después las campañas formales en por lo menos marzo, abril y mayo, porque las elecciones serían en junio. Si te parece, Estefanía Veloz, vamos a hacer una pausa y nos vamos al último tema. Todavía tenemos tiempo para abordar un tema más. Va. Tienes una cita a la cual no puedes faltar. De 12 a 1. La mejor selección de lo más importante del día. De 12 a 1. Noticias, reportajes y entrevistas. De 12 a 1. Lo mejor de la conferencia del presidente. De 12 a 1. Acompáñanos de 12 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, en un noticiero con la información más importante de lo que pasa en México y el mundo. Con el prestigio de los periodistas, Café y Noticias y todos los espacios informativos de Sin embargo al aire, llega ahora de 12 a 1. Con Perla Velázquez. Lunes a viernes.
Los viernes, aquí en Sin embargo al aire. Bueno, pues ya estamos de regreso, Estefanía Veloz. Habíamos agendado por ahí un asunto que a mucha gente le incomoda, que tiene que ver básicamente con el desmesurado financiamiento que reciben los partidos políticos. Tú sabes que el presupuesto del INE se diseña en el mes de julio para presentarlo después a consideración del Congreso, y el dato redondo con respecto al asunto del financiamiento de los partidos políticos es que el año próximo se estima que podrían recibir más de 6,000 millones de pesos. ¿Cómo ves el dato? Parece una afrenta a lo que se ha planteado de la austeridad. Yo insisto en que es quizá uno de los enfrentamientos que siguen dándose desde el INE, tratando de confrontarse con esta idea de tratar de gastar menos en cosas que pueden resultar en opulencia, y lo digo no porque se me ocurra, sino porque el hecho de reducirle el financiamiento a los partidos es algo que le llama mucho la atención a la gente, y es muy aprobado porque después de investigaciones periodísticas se ha exhibido que los líderes o los dirigentes de partido viven en una opulencia, que tienen gastos superfluos, que hoteles de lujo, que además pues no terminan de cobrarle las cuotas a ciertos militantes y tal. Esto por un lado. Y otro, los argumentos que se esbozaron para que se pudiera aprobar este presupuesto, y yo me voy a detener en el de Lorenzo Córdoba, que decía, dijo claramente, nadie tiene por qué cuestionarnos cuánto dinero se va a dedicar a los partidos, es nuestra obligación hacerlo, no vamos a permitir que nadie nos cuestione esto, ese es el dinero que se va a dar y ya, invertirle a la democracia es una buena inversión, y todo bajo el argumento de que puede haber algunos grupos de crimen organizado dándole dinero a los partidos, y entonces pues si hay dinero público de sobra ya no se van a dejar corromper. Y es exactamente el mismo argumento que se ha utilizado para que no se bajen el salario los jueces y las juezas, para que no se bajen el salario los consejeros, y es que si ganas menos te pueden comprar con mucha facilidad, y es lo que han estado utilizando para justificar esto. Aunque no sea de todo así, parece que fue dentro de la discusión lo primero, o el eje principal, que implica no invertirle dinero público. Y la idea no es que no se le invierta dinero público, sino que se pueda mesurar cuánto es el dinero que se le da a los partidos políticos, sobre todo aquellos que no reciben tantos votos, que creo que vale la pena, y que en el pasado se haya puesto sobre la mesa de cuánto tendrían que recibir los partidos, pero que tendría que estar encaminado a que no exista tanto gasto por parte de partidos políticos, y mejor encaminarnos hacia una mejor fiscalización, una mejor transparencia, para que el argumento no sea solamente que más dinero público, menos corrupción dentro de los partidos, más dinero público, menos grupos de crimen organizado dentro de los partidos. No tiene sentido, pero así absurdo como suena, fue el argumento principal para aprobar este presupuesto, que la verdad alertó a muchas personas, y que parece poco sólido plantearse un gasto tan grande para los partidos políticos, pero bueno, que tiene puesta la mira en las elecciones del 2024, sin duda. Sí, pero hay allí un problema de origen y de fondo muy delicado. El problema tiene que ver con la voracidad, con el abuso, con la desmesurada intención de los partidos políticos y de sus dirigencias de usufructuar el dinero público de manera desmesurada, despilfarrada. En las elecciones, por ejemplo, del 2021, que fueron conceptualizadas como las elecciones más grandes en la historia de nuestro país, el presupuesto para los partidos políticos fue de arriba de 7,000 millones de pesos. Una elección grandísima, y tuvieron 7,000 millones de pesos. Al año siguiente, lo que corresponde a 2022, los partidos políticos van a disponer de poco más de 5,900 millones de pesos. 5,900 millones de pesos en un año en donde hubo elecciones en 6 estados para renovar gubernaturas, como fue el caso de Durango, Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas. 5,900 millones. Pero para el próximo año
están calculados 6,233 millones de pesos en un año donde solamente va a haber elecciones de gobernador en 2 entidades, en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. El problema del financiamiento a los partidos tendría que estar de alguna manera involucrado en la agenda de reformas constitucionales que se pretende hacer para regular con mayor solvencia el marco jurídico de todos los asuntos electorales. Y voy a decir por qué. La fórmula que está establecida en el artículo 41 de la Constitución para el financiamiento de los partidos políticos establece que se tiene que multiplicar el 65% de la medida de actualización, de la unidad de medida de actualización, lo que conocemos como UMA, que este año tiene un valor de por lo menos un valor de 96 pesos con 22 centavos, eso vale la UMA. Bueno, el 65% de la UMA se multiplica por el total de personas que están en el padrón electoral del país. En este momento, en el padrón electoral del país hay 94 millones de personas. Nada más que allí hay un pequeño problema porque hay una trampa perversa que los legisladores pusieron en la Constitución. En los comicios regularmente participa la mitad de los que están en el padrón electoral. Es decir, de esos 94 millones de potenciales votantes, estoy seguro que el próximo año nada más van a acudir a las urnas alrededor de 44 millones. Entonces la pregunta es muy simple. ¿Por qué multiplicar un valor de 65% de la unidad de medida de actualización por el total del padrón electoral del país cuando los partidos políticos solamente reciben el voto de la mitad de esos ciudadanos que están en el padrón electoral? Creo que lo más justo, honrado, pertinente y decente sería que ese 65% de la UMA se multiplicara solo por el número real de votos que todos los partidos recibieran. Y si quisiéramos ser más enérgicos y ellos quisieran ser más honestos, ese 65% debería reducirse por lo menos a la mitad para que en lugar de los 6,233 millones que van a recibir el próximo año, recibieran una cantidad razonable que fuera la mitad o un tercio de esa desmesurada cantidad de recursos que, como tú señalabas, se desperdician de manera lastimosa en frivolidades, en abusos y en dispendios. El presupuesto que mencionas, la mayoría, que es de 5,966 millones, está destinado a actividades ordinarias permanentes que implican todo lo que tiene que ver con los líderes de partido, estos procesos ahí burocráticos dentro. Y sí, estamos en la antesala de la reforma electoral, que creo que puede ser político-electoral, constitucional, que creo que puede verse también complicada por lo que mencionábamos en el bloque anterior, pero de no lograr aprobar esta reforma, sí urge que se modifiquen las leyes secundarias, que, insisto, tiene que mejorar la fiscalización de los partidos políticos y las instituciones con las que se coordinen para que no pueda existir un financiamiento opaco o por parte del crimen organizado. Y eso, ya tomándolo en cuenta, pues nos va a servir también para no utilizar este argumento que yo mencionaba al principio, para poder decir que mientras más dinero público, menos incidencia del crimen organizado, cuando no es la única solución, y existen todas estas leyes secundarias que tendrían que estar muy afinadas para que esto no siga sucediendo. Mire, Estefanía, sabemos muy bien que con o sin este financiamiento, de cualquier manera el crimen organizado mete la nariz en los procesos electorales. Lo hemos visto en el estado de Sinaloa, lo hemos visto en el estado de Jalisco, lo vemos en el estado de Michoacán, lo vemos prácticamente en todas las regiones del país. El problema no es un asunto de que se quiera blindar a los partidos políticos del crimen organizado. El asunto es cómo blindamos los procesos electorales y democráticos de ciertos partidos políticos y de ciertos políticos perniciosos que se conducen de manera indecorosa e indigna en su actitud y en su papel frente a la sociedad. El problema es mucho más de fondo. O sea, la mayoría de los partidos políticos se han pervertido de tal manera que se han convertido más que nada en instituciones que le dan chamba a aquellos grupos o cofradías que controlan los partidos. Por eso no quieren soltar el hueso y por eso no quieren llevar a cabo una reforma constitucional razonable, pertinente, honrada, decente, para que los recursos que garantizan a la democracia sean mucho más mesurados. Sí, creo que
Tienes toda la razón en ese sentido. Hay estos líderes de partido demasiado cuestionarios, como los del PRD, que han vivido siempre desde las dirigencias del partido una vida demasiado fastuosa. Nada más para explicarle a la gente cómo quedaría la repartición de estos recursos. Para Morena serían 1.909 millones de pesos, 1.151 millones de pesos para el PAN, 1.128 millones de pesos para el PRI, 614 millones de pesos para Movimiento Ciudadano, 539 millones de pesos para el Verde, 454 millones de pesos para el PRD y 434 millones de pesos para el Partido del Trabajo. Una cantidad desmesurada que incluso, Estefanía, es muy superior al total de recursos que se destinan para el financiamiento de todo el año en algunos estados como Tlaxcala, como Colima, estados pequeños que tienen presupuestos incluso menores al presupuesto que se le va a otorgar el próximo año a los partidos políticos. Hablando de que esta repartición viene de una institución que no encontraba dinero suficiente para abrir casillas en dos procesos históricos democráticos como fue la revocación de mandato. Bueno, pues el tiempo nos tiraniza y la tecnología nos juega bromas muy pesadas, pero esperemos que haya una mejor oportunidad para que podamos compartir con nuestro auditorio algunas ideas sobre los temas que están en la agenda cotidiana. ¿Quieres agregar algo, Estefanía Veloz, antes de que nos despidamos? No, bueno, nos quedamos pendiente con un tema de América Latina que próximamente podamos discutir aquí junto con Guadalupe. Sí, es que además es un tema en donde Guadalupe se desempeña muy bien. Sí, en el de seguridad también. Bueno, pues agradezcamos a nuestra audiencia que ha tenido la gentileza de acompañarnos a pesar de los contratiempos que la tecnología nos causó, y estamos seguros que la próxima semana haremos los ajustes necesarios para que esto camine. A nombre también de Guadalupe les dejamos sus saludos. Guadalupe Correa estuvo muy mortificada, pero me decía, se cayó un árbol cerca y causó muchos estropicios, pero estoy seguro que la semana que entra ya estarán las condiciones normales para que continuemos. Le agradecemos a todos ustedes la gentileza de estar con nosotros. Le rogamos acepten nuestras disculpas. La interacción es muchas veces difícil cuando las condiciones de la tecnología no son las más propicias, ¿verdad, Estefanía? Totalmente. Pero fue un gusto una vez más estar aquí en este espacio con esta gente que nos está viendo y contigo, querido Pedro. Bueno, pues nos veremos por aquí la próxima semana. Gracias por continuar con Sin Embargo al Aire y por compartir nuestros productos informativos. Gracias, Estefanía. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.